A esta hora hablamos de las elecciones en el país. Les cuento que el Instituto Republicano Internacional, no partidista basado en Washington, recibió mucha atención la acreditación del Consejo Nacional Electoral como observador internacional justamente de las elecciones que se dieron legislativas en el país el pasado 8 de marzo, pero también las que se darán el próximo 31 de mayo, elecciones presidenciales. Precisamente esta misión busca establecer el informe de cómo está el clima electoral en nuestro país. Por eso vamos a saludar a Gadi Vázquez, es miembro de la Junta Directiva precisamente del Instituto Republicano Internacional, que está con nosotros a esta hora. Gracias por acompañarnos en Noticias Caracol en Vivo. Muy importante este contacto con ustedes. Es un placer. Quiero preguntarle inicialmente, con base en eso que acabo de explicar, ustedes tuvieron, digamos, una observación, un informe, una visita los días precisamente 24 al 27 de marzo, hasta el día de hoy. ¿Qué han encontrado hasta el momento y cómo funciona precisamente esta observación internacional? Bueno, primeramente la delegación que acaba de terminar sus visitas aquí en Colombia se compone y se constituye de grupo de expertos que tienen mucha experiencia en procesos electorales, analistas. Pero no solo esta comisión o delegación, hemos tenido analistas en el país ya por algunos meses que han estado observando, investigando, escuchando para prepararnos para esta visita y hemos logrado la oportunidad para visitar con diferentes organizaciones, departamentos, líderes comunitarios y hemos aprendido, hemos podido tener buenas conversaciones que nos han informado. Es decir, ustedes no son la única misión, por supuesto, internacional, han estado acompañados de otras delegaciones, pero sí tienen un grupo importante en esa, digamos, auditoría que están haciendo. Sí, bueno, esta es la primera delegación porque esta delegación es preliminar y a lo largo ya se aproxima el tiempo de la elección presidencial en el cual vendrá otra delegación del IRI con el propósito de observar y diferentes partes en el país cuando se lleve a cabo la elección. Entonces, lo que hemos completado en este momento es preliminar y en preparación y en anticipación de la elección presidencial, pero también hemos estado aquí en el país, no esta delegación, pero hemos tenido analistas que han estado observando las elecciones legislativas. ¿Cuántas personas hacen parte de esta delegación? De esta delegación somos, que acaba de terminar su trabajo, somos 9. 9 personas, muy bien. Preliminarmente, es decir, sé que ustedes van a emitir este informe que justamente va a tener los avances de lo que han encontrado en medio de las elecciones, pero preliminarmente, ¿qué han visto en el sistema electoral colombiano? Bueno, en primer lugar, quiero decir que Colombia debe de sentir mucho orgullo en lo que es el proceso electoral, de la manera que se administra la elección, es decir, el involucrado de la comunidad en el sentido de la democracia, manteniendo los principios quienes aumentan, sostienen la libertad y la oportunidad, se ha manifestado por medio del mantenimiento del proceso electoral y todos tuvimos la misma conclusión de que el proceso electoral es admirable de la manera que se desarrolla aquí en el país. Me llama mucho la atención de su respuesta. Me dice, Colombia debe sentir mucho orgullo de su sistema electoral. ¿Por qué me dice esto? ¿Me puede ampliar un poco más su respuesta? Sí, digo primeramente porque la manera de que se administran, ya sea el registro, ya sea la administración de los procesos electorales, en lo que nosotros pudimos observar en las conversaciones, las discusiones que tuvimos, pudimos concluir o nos llevamos la impresión y la historia parece verificar de que el proceso electoral alcanza el país y se hace con integridad. Naturalmente que hay casos en donde hay interferencia que tiene efecto, impacto en ciertos lugares, por ejemplo, en donde existen las amenazas de grupos armados que amenazan o distraen la atención de los votantes. Esas son cosas que son problemas, ¿no? Pero son cosas que se pueden corregir, pero a lo largo podemos decir que el proceso electoral es uno que beneficia al país.
Ese mismo sistema electoral del que usted dice es admirable y debemos sentir orgullo ha sido en múltiples veces criticado por el presidente que tenemos, el presidente de la República, Gustavo Petro, que dice que no hay garantías precisamente para esas elecciones. Muy en contrapuesto precisamente de lo que dice la registraduría, lo que dice la procuraduría. ¿Qué opinan ustedes de estas declaraciones que en varias ocasiones ha dado el presidente? Yo creo que el enfoque debe de estar en el proceso electoral, reconociendo de que en el proceso electoral, o sea, la política, en veces se dicen cosas que no convienen, cosas que pueden interferir, que pueden interrumpir en el voto, pero es importante de separar lo que se dice con lo que es la verdad, y hay momentos que se dicen cosas que no tienen base, no tienen propósito en una elección, y es importante entonces concentrarse en la integridad del proceso electoral para asegurar que todo el pueblo que es elegible tenga la oportunidad de votar con libertad y con una mente abierta, reconociendo de que cosas se van a decir, pero esas cosas se deben de descontar o eliminar lo más que es posible para no interferir con la intención de llegar a una buena elección y un proceso electoral que sirva al público en una manera positiva. Es decir, ¿ustedes creen que criticar el sistema electoral colombiano es algo que no tiene bases? Cual sea la crítica, se tiene que basar en lo que es cierto, lo que es la verdad, y se tiene que comprobar, ¿no? Pero cuando no se puede comprobar, cuando no se puede verificar, entonces no tiene lugar en el proceso electoral, que es muy importante porque una elección presidencial es lo que puede definir el futuro de un país. Hablemos del Instituto Republicano Internacional, es decir, ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen? ¿Hace cuánto tiempo están ustedes auditando otras elecciones y qué tanto han podido, digamos, en este proceso encontrar en otros países, por ejemplo? Ya tenemos una historia de más de 20 años en el cual hemos mandado delegaciones, comisiones para observar, ya sea preliminar o estar en el país durante el periodo de la elección, y también analizar el resultado de una elección, no solamente para determinar o verificar el resultado de la elección, pero también de la manera que se administró la elección, con el propósito de promover democracia y que el pueblo tenga oportunidad de votar libremente y con integridad, y sentirse asegurados de que el proceso no solamente fue legal, pero también es inclusivo. Entonces nosotros ya tenemos cientos de comisiones, delegaciones que han estado en diferentes partes del mundo para hacer esos análisis, y también sugerencias y recomendaciones con el propósito de mejorar el proceso, manteniendo, sosteniendo y elevando la democracia. Con esa base que les da la experiencia de más de 20 años de estar haciendo auditorías, ¿qué piensan nuevamente del sistema electoral colombiano? ¿Cómo lo comparan, por ejemplo, en Latinoamérica? ¿Qué tan robusto creen que es nuestro sistema electoral, precisamente el que nos ha llevado a estas elecciones legislativas y el que nos llevará a elegir presidente el próximo 31 de mayo en primera vuelta? En general yo me llevo la impresión, y creo que la comisión también se llevó la impresión, de que la colaboración entre organizaciones, departamentos es muy importante, y hay una integración, y también hemos podido discutir un poco el avance de la tecnología que se puede usar para registro, para votar y ser inclusivos aún para los colombianos que viven en el extranjero. Entonces, cuando se usa la tecnología y se usa también los valores que se han utilizado en las elecciones durante la historia de Colombia, son importantes para conservar, pero también para amplificar las oportunidades para que haya más participación del pueblo en la votación, ya sea presidencial o elecciones legislativas. Posicionándolo en Latinoamérica, por ejemplo, ¿qué tan fuerte es este sistema electoral, por ejemplo, en comparación con otros países, el de Colombia? Es ejemplar, y
el hecho de que pudimos tener las pláticas que verificaron algunos métodos, promociones o campañas, por ejemplo la paz electoral fue uno de los programas de los cuales pudimos discutir lo que se está desarrollando. Entonces es un activismo positivo que llega a la meta de primeramente mantener la integridad del proceso electoral, segundo de promover la participación del pueblo en la votación, en las elecciones, reconociendo de que hay territorios y hay rumbos en el país en donde hay grupos que quieren interferir en el proceso electoral, y es muy importante que los departamentos gubernamentales tengan la oportunidad o hagan el esfuerzo para garantizar la seguridad del pueblo durante este periodo cuando se elige un nuevo presidente. ¿Se refiere a usted que es un sistema ejemplar? Por supuesto, por ejemplo, con departamentos en los que tenemos constreñimiento, grupos ilegales, etcétera, pero esto no puede opacar precisamente el proceso que tenemos. ¿Es eso lo que me dice? Sí, precisamente, y eso es lo que yo me llevo la impresión de que hay una determinación de que la democracia requiere un proceso electoral en donde el pueblo puede votar libremente, sin temor, ser incluidos y con el alcance de tener un impacto en el resultado de la elección. Es muy importante para que se mantenga la fuerza de la democracia. Y en ese tema, en ese aspecto, Colombia es un ejemplo de administración que está teniendo progreso y resultado, y ojalá que siga de esa manera. Señor Gadi, ¿cuándo se emitirá el informe con base en la auditoría hecha para las elecciones legislativas? Eso ya se podrá ver cuando ya esté completo el reporte en la página del IRI o del Instituto Republicano Internacional. Todo eso será, el público tendrá acceso a esas encomiendas o sugerencias o recomendaciones. ¿Esto será en los próximos días? Es decir, ¿ese informe se conocerá antes de las elecciones presidenciales? Yo creo que sí, estamos tratando de tener esos preparados y luego enseguida después antemano se está preparando una lista de un documento que se presentará dentro de unos cuantos días que va a representar lo que nosotros hemos observado, nuestras impresiones y algunas recomendaciones van a estar incluidas en ese documento, y ese documento ya será puesto en la página dentro de unos cuantos días. Ya se está completando, se está analizando el documento final para poder presentarlo al público. Y acá viene una pregunta que me parece fundamental, y es, esto con base, además, este informe va a ser base también para las elecciones que tenemos, es decir, las elecciones presidenciales. ¿Cómo ven ustedes el panorama, el ambiente electoral para las elecciones, para elegir presidente en Colombia el próximo mes de mayo? Bueno, según las conversaciones, las discusiones que tuvimos, las preparaciones en anticipación de la elección presidencial se están desarrollando en una manera afirmativa, en una manera positiva, pero todo está en cómo se va a ejecutar, ¿no?, de aquí a mayo 31. Entonces, nosotros en el documento que hemos preparado hacemos ciertas observaciones y al mismo tiempo algunas sugerencias y recomendaciones para poder tomar la oportunidad de explicar y de tener la oportunidad del desarrollo en impacto y en información. ¿Usted nos podría adelantar alguna de esas sugerencias, de los informes, de la situación encontrada? ¿Qué es lo que de pronto más les preocupa sobre el sistema electoral? Bueno, yo creo que es muy importante mantener la integridad y los informes de la elección, lo que discutimos hace unos momentos, de no interferir en una manera en que alegan cosas que no tienen base, que no tienen informes que verifican las acusaciones que se hacen. Cuando uno hace esos tipos de pronunciaciones, es muy importante que el proceso público, la comunicación que se desarrolla en una campaña o en una elección como la que van a tener aquí en mayo, es muy importante que siempre se luche por la integridad, porque eso es lo que informa
al votante para poder lanzar su voto, en este caso en una elección muy importante para Colombia. ¿Se refiere usted a los principales actores que hacen parte también del sistema electoral, el presidente de la República, los políticos, ministros, etcétera? Eso se aplica a toda la comunidad, cual sea la persona o el puesto, es importante porque a lo largo es preservar la democracia, la paz y la tranquilidad en Colombia, y también para que el pueblo se sienta orgulloso del proceso que se desarrolló y llegó en la conclusión en la elección de un nuevo presidente para Colombia. Señor Gadi, si lo ponemos en porcentaje de un 100%, digamos, de cómo debería funcionar el sistema electoral, ¿aproximadamente en qué porcentaje encontraron ustedes algún tipo de anomalía o algún tipo de situación que de pronto no correspondió a la realidad? No entiendo la pregunta, si me puede. Es decir, si el 100% repetir. de la auditoría que ustedes hicieron consideraron precisamente que se dieron las elecciones con garantías, ¿en qué porcentaje encontraron ustedes algún tipo de irregularidad, algún tipo de problema, algún tipo de denuncia? Bueno, se mencionaron ciertas cosas, ¿no?, que pueden interferir en el proceso electoral, ya sea lo que he mencionado, de grupos armados, de acceso por el temor de acontecimientos. Lo que hemos mencionado, hemos estado discutiendo de que cuando se pronuncian temas, acusaciones que no tienen base, no se pueden verificar porque en ciertos casos no tienen base en lo que se ha dicho. Entonces es importante de siempre estar vigilando esos casos. De nuevo, me repito que lo importante es de que el pueblo colombiano se sienta con la libertad de poder tener acceso al proceso electoral, y eso aumenta la participación, ya sea en las ciudades grandes como Bogotá, como Medellín y Cartagena, pero también en las comunidades rurales. También es muy importante para tener un proceso que es inclusivo, y eso es lo que nosotros observamos, de que se reconoce esa necesidad, se reconoce que esas oportunidades existen y ahora se tienen que realizar para ser más inclusivo en el proceso electoral. Le entiendo perfectamente, y entiendo además que es un mínimo de casos para lo que ustedes han encontrado, que según esta entrevista para ustedes es un sistema exitoso el que tenemos en nuestro país. Sí, es exitoso porque es una gran anticipación. Colombia es un país muy importante en esta parte del mundo, y en Sudamérica, en Latinoamérica, muy importante. Entonces, el mantenimiento de un proceso electoral que a lo largo en la historia de Colombia se ha mantenido un nivel de integridad, de honestidad, y ser inclusivo y hacer los esfuerzos para ser aún más exclusivo, usando tecnología, usando diferentes métodos para atraer más participación, es muy importante en el país, es muy importante para el mantenimiento de la democracia y también para que el pueblo mantenga la confianza en el liderazgo del país. Pues es muy, digamos, optimista su respuesta, es muy enriquecedora esta entrevista porque habla, digamos, de lo bien que tenemos el sistema electoral en nuestro país. Quisiera finalizar preguntándole, también van a hacer entonces la observación para las elecciones presidenciales, ¿verdad? Así es, sí, señor. Van a permanecer en Colombia y van a hacerle, digamos, esa auditoría de las elecciones. Sí, va a ser una diferente delegación, componentes diferentes, pero yo ya me he dado cuenta de los componentes de esa delegación, y es un grupo muy impresionante que tendrá la oportunidad de visitar diferentes partes del país para poder observar en primer observación de lo que está aconteciendo durante ese periodo de la elección, y al fin poder ofrecer sus observaciones y sus impresiones, y esos también serán presentados en público. Y volveremos entonces, si le parece, a conversar con base en cómo nos vayan estas elecciones presidenciales próximo 31 de mayo, porque nos parece muy interesante esa mirada que ustedes hacen con una experiencia de más de 20 años en auditorías, en seguimiento de las elecciones en diferentes países, y que estén haciéndole ese seguimiento a Colombia, a nuestro sistema electoral.
Así es, y IRI ha tenido una relación, una presencia en el país por muchos años, como usted se acaba de mencionar, y tenemos un equipo que siempre labora aquí en el país y siempre nos presenta informes de los acontecimientos que se están llevando a cabo, que están progresando aquí en el país de Colombia. IRI, Instituto Republicano Internacional. Doctor Gadi Vázquez, muchas gracias, miembro de la Junta Directiva de este Instituto Internacional Republicano. Gracias por habernos acompañado, por esta entrevista y por estar aquí en Noticias Caracol en Vivo. Muy importante este contacto. Un placer, muchísimas gracias.